En la aventura de hoy vamos a probar la auténtica comida callejera en Corea del Sur. Vamos a salir a las calles para averiguar qué es lo que los coreanos comen en su vida cotidiana. Vamos a ver si es verdad que es tan rara como dicen unos y tan rica como dicen otros. ¿Cuánto vale probar esta comida? Y también vamos a probar la mayor cantidad, la mayor variedad que nuestros estómagos puedan soportar. Dicho esto, chicos, acompáñenme a esta gordiaventura del día de hoy probando la comida callejera de Corea del Sur. Vamos. ¿Qué onda, bichos? Y bueno, miren, para esta aventura nos hemos venido a un lugar que le llaman Myeongdong. Casualmente, los primeros días que visitamos Corea del Sur, vimos este lugar y nos sorprendió ver la cantidad de comida callejera que hay. De hecho, miren, es como una calle en sí, es como un mercado nocturno que, leyendo en internet, me entero que lo ponen a partir de las 5 de la tarde, donde pueden encontrar una infinidad, o sea, toda la comida callejera que hay en Corea del Sur la pueden encontrar aquí, desde el platillo más común hasta los platos más difíciles de encontrar. Pues bueno, miren, una de las cosas que sí me ha sorprendido es que Corea del Sur, a pesar de ser un país futurista y de primer mundo, pues existen una cantidad bastante grande de ventas de comida callejera. O sea, es una combinación que pues, uno no está acostumbrado a ver en países de este estilo, pero que están acá. Comida callejera para quienes quieran probarlo libremente en algunos rincones de su capital. Bueno, chicos, miren, vamos con el primer platillo. Me parece bastante sencillo, pero a la vez curioso y único. Son 4 salchichas que te las ponen así, como en un pincho, y van envueltas como en una capa de una torta de arroz. Así se llamaba, salchicha y torta de arroz. Por aquí igual te ponen una salsa para que vos se las pongas. Así que no sé si me la comeré de la mejor manera, pero yo, Ana, le voy a echar todo lo que vea. Venga. Dicho esto, primera degustación. De verdad, no, el señor me ofreció que él le podía echar. Ay, a la madre, está caliente. Ahí fue, cuela, está calientísimo. Toma. Como una banderilla envuelta en arroz, algo así le siento, como una salchicha envuelta en una masa de arroz, más bien dicho. Está calientísima, pero está buena. Bueno, miren, caminando por aquí me encuentro con una estación de policía. Si ustedes querían ver cómo es una estación policial aquí en Corea del Sur, ¡qué bonita! Creo que sería fácilmente la estación policial más bonita de todo el mundo. Me he fijado que en diferentes partes de Corea del Sur casi todo lo decoran con caricaturas, con muñequitos como este y como este otro que ven por acá. One, please. Thanks. Bueno, chicos, miren, aquí tenemos el famoso pan con huevo coreano. Para que se hagan una idea de lo que es, en la base tiene como lo que utilizan la masa para hacer los pancakes en la base, y en la parte de arriba le ponen un huevo. Algo que sí no había visto, pero sí me parece a mí bastante curioso. Así que démosle la probadita. Sí, tiene como sabor a pancake, como con huevo estrellado. Venga. Son ostras o conchas, no sabemos bien qué son, a la plancha y con queso y mantequilla. Bueno, ahí tienen como en unas torrecitas las ostras y luego las hacen a la plancha, las flamean y todo y le ponen un quesito en la base de la concha y ya, y te la ponen como un platito y quedan así. Sí, mira que yo no la miraba, no soy muy fan de las conchas, pero ya esta la veo apetitosa. Se ve buena, así que por eso dice que ella la va a probar primero. Venga, pues voy. Solo como chupado.
Así es que mira, sí está llamativo un show que hacen de vez en cuando, que cuando preparan las ostras, le tiran así como con un soplete fuego, o sea. Ya sé, es el caparazón de la concha. Ok, venga. Uy, se ve buena, pero caliente. Qué rica está. Bueno, chicos, los veo, me la llevo para mí. No, mentira. Está buena, esta sí le voy a dar un 10 de 10. Conchas a la plancha con queso y mantequilla. Qué buen invento. Ahora bien, vamos con el siguiente platillo. Este sí es un platillo bastante coreano, los famosos corn dogs. Se estarán preguntando, tío Frank, uy, ya se me está chispeando por aquí. Tío Frank, ¿de qué está hecho? Este que están viendo en pantalla, por lo menos está hecho ¿de qué está hecho Luis Fini? Vos que tenés más info de este corn dog. Los salchichas. Y los salchichas se envueltas como en masa como de mantequilla, como de panqueca, así para que entiendan. Y de ahí lo fríen y de ahí le echan, a esto le echan papa y ya. Y ahí vos le echás como los complementos que vos querás. Y bueno, por lo menos el que tiene Luisini es casi igual, solo que sin la papa. Y también está relleno de queso. No se esperó a que le hiciera la toma, se lo atravesó de un solo, pero es prácticamente este que ven aquí. Así que, miren, provechito, chicos. Vamos a darle la degustación al corn dog, hot dog coreano. Este tiene un costo de 5.000 wones aproximadamente. Venga. Sí tiene queso, pero pensé que iba a ser así como más elástico. El mío sí está así. Pero está bueno. Bueno chicos, miren, vamos con el siguiente. Sofi le echó el ojo porque a ella le gustan esos platillos con sabor a pescado y a alga. Este se llama gimbap y es básicamente sushi coreano. Lleva el alga, arroz y el relleno pues hay de diferentes. Queso, atún, carne y así. Bueno, para que se den una idea, te los venden así como en mini rollitos. En un mini rollito como, sí, en paquetes de 6, que es el más pequeño, que tenía un costo de 6.000 wones. 6.000 wones, así que sí, venga. Quiero ver, voy a probar este de carne. Dale. Está bueno. Está bueno. Karen va a probar el de atuncito. Truenes, el de ¿qué era eso? Atún. De atún. Sí, como que puro se ve. No tiene sabor. Entonces no tiene sabor a como atún. Espérate, me voy a echar uno yo. Bueno, miren, yo me voy a echar este, de carne picante, venga. Le voy a dar un 5 de 10. Es que no está tan bueno, es que no tiene sabor. El de carne está bueno. O sea, quizás el chef le echó mal. No, uy, ya está picante. Ahora chicos, miren, vamos con el siguiente. Este llamó mi atención porque vi aquí yo unos rollos de tocino bastante grandecitos que no sabía que eran, pero ya investigando, chicos, les presento los rollos de kimchi con queso envueltos en tocino. La preparación, pues, sencilla. Los tienen como preparados, o sea, ya solamente para darle una buena flameada, ya después lo cortan en pedacitos y te lo dan así en esta bandeja como la que tenemos por acá. Te lo acompañan con esto que parece ser como repollo o col. Y para los que se preguntan, tío Frank, ¿qué es el kimchi? Pues el kimchi vendría siendo col o lechuga fermentada y pues eso es lo que le ponen adentro y después lo enrollan con el tocino. Dicho esto, vamos a darle aquí la degustación. Venga para acá. Uy, el amigo aquí coreano de la par creo que quiere un pedazo. Miren, esto que ven por dentro, eso es el kimchi. Y ya después lo que tiene alrededor vendría siendo el tocino. Después le ponen como unas especias en la parte de arriba y venga. Está picosito, pero este creo que también le voy a dar un 10 de 10. El relleno siento yo que le da el toque. O sea, el relleno siento que es lo que le da el saborcito. Venga. Yeah.
intuition, just wanna follow intuition. All my senses tell me I know what you've been thinking. Miren chicos, que vamos con el siguiente. Este que están viendo en pantalla sí llamó mi atención porque lo vimos como que lo tienen así en una gran olla. Este es el famoso, no sé si se pronuncia así chicos, pero este es el tteokbokki. Es pasta de arroz en salsa picante. Vienen como así estas cositas. Parecen coditos. Sí, parecen coditos. No, coditos. Sí, ¿verdad? Sí. Ay, me da miedo que pique mucho. Ay, el señor nos dijo que era picante. Sí, es que yo había leído que la comida coreana era bien picante. Pero bueno, si no, me voy a poner hasta roja. Le voy a dar una mordida chiquita. Está bueno. Está bueno. Es como yuca. Está picante. Como pasta, ¿no? Como Sí. Es como, en realidad tiene la textura como de una gomita de arroz. Simple, o sea, esto es simple, pero la salsita sabe a chile así normal. Sí, es que miren, me parece igual curiosa la forma en la que te lo dan, como en una bolsa. Miren, aquí le vamos a hacer un enfoque más de cerquita al tteokbokki. Sí, es que parece como no sé cómo lo describimos, es como un codito grande, como una bolita de arroz grande. Y se siente masosa como de arroz. Puta, pero pica. Con esto comprobamos que realmente a los coreanos les gusta el picante. Venga chicos, vamos con el fish cake. Miren que sí, nunca había visto un platillo en esta presentación así, un poquito ondulado, pero para los que se preguntan qué es el fish cake, miren, es la mezcla de la harina que utilizan para hacer los pancakes con pescado. Ya después de eso, lo ponen en esta olla a hervir. Por lo menos la presentación que tenemos ahorita es la presentación normal, pero también hay una presentación picante para los más valientes. Esta tiene un costo de unos 2.000 wones. Me da un poquito de miedo porque sí, pancake con pescado, nunca había probado algo así, pero venga. Está calientísimo, pero. ¿Saben cómo que sabe? Como las tortas de pescado que hacen en Semana Santa, algo así, pero más aguadita. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up plus signs, zeros on the table. Driving and vibing. Pues bueno, miren, sorprendentemente nos encontramos este puestecito donde venden estas galletas que yo sé que a muchos de ustedes ya se les hizo familiar. Esta galleta sale en la viral serie de Netflix, El Juego del Calamar. Para los que se preguntan, tío Fran, ¿cuál es el nombre de esta galleta? Pues se llama Dalgona, así como le escuchen, no nalgona, se llama Dalgona, así que no anden de calientes. Miren que no habíamos comenzado a grabar aún y Sofi ya estaba muerta. Y Sofi ya quebró la galleta. Miren, para los que ya se les hizo familiar, esta que viene acá es la galleta de la famosa serie de Netflix, El Juego del Calamar. Aquí tenemos la sombrilla que sale en la serie y si se preguntan por qué tiene una línea en medio, porque Sofi ya la quebré. Ya la quebró, ya hubiese estado descalificada, pero vea que se quiebra rápido. O sea, yo siento que en medio la tocaste y se quebró. Para los que se preguntan, tío Fran, ¿de qué está hecha esta galleta? Pues les cuento, es una galleta de origen coreano que está hecha a base de azúcar. Es por eso que, pues, si ustedes se la meten en la boca, se disuelve de una manera rápida. Pero vamos a probarla. Venga, para acá. Vamos a ver. Está buena. Aunque sí, está súper dulce. Probadito, Sofía. Descalificada. Sabe como la melcocha. No sé si solo en El Salvador la venden, pero a eso sabe. O sea, dulce, a mucho azúcar. O sea, más que todo la probamos porque es una galleta coreana. Así que creo que va como anillo al dedo en un video de comida coreana. Bueno chicos, miren, vamos con el último platillo del día de hoy. Esto que ven acá se le llaman candy and jelly. Prácticamente es un pincho de frutas que lo bañan con miel. Nosotros nos pedimos aquí una uva, tiene mandarina, fresa, piña y arriba tiene otra uva de color verde. Miren, honestamente es algo sencillito, o sea, pero cuando uno viene aquí a Seúl, pues sí, logra ver bastantes puestos callejeros que venden estos pinchos de fruta. Así que vamos a darle la respectiva probadita, aunque sí, desde mi perspectiva un poquito caro, 5.000 wones, pero vamos a ver si vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque la fruta es cara. Ah, ¿verdad? Corrección. No es miel, es como un caramelo y como que se hace duro. Cuando vos macás esta piña, por ejemplo, sentís durito, no sentís como que si fuese miel. Así que, cabalito, es azúcar caramelizada. We really need to take a break. Gotta find our own ways, girl.
the tip of the iceberg, a love and devotion you're used to. Pero bueno, chicos, les cuento que terminamos la gordiaventura del día de hoy conociendo un poco de la gastronomía que tiene Corea del Sur. La verdad, bastante buena, pero sí terminamos completamente llenos. Vamos a ir rodando para la casa de regreso, porque sí, hoy sí comimos. Y rico. Comimos bastante y rico, delicioso. Aunque mira, hoy que lo pienso, no sé si nos va a hacer 2 meses tiene ya. No sé si nos va a hacer una mala digestión porque probamos mariscos, queso, lácteos, probamos también fruta, miel, huevo. Un mix de un montón de cosas. Sí, así que si el siguiente video nos ven un poquito Malitos. es porque nos dio diarrea de probar casi todos los platos callejeros de Seúl, Corea. Así que hoy sí. Y eso que nos hicieron falta, algunos todavía. Sí, así que si ustedes conocen un platillo que nos hizo falta, déjenlo aquí en los comentarios. Y si ustedes es primera vez que ven este videito, pues dejen su like y suscríbanse. Así que sí, Sofita y yo nos despedimos. Nos vemos en la próxima.